Buenas noches, buenas tardes, bienvenidos a esta segunda sesión del seminario Arte y Ambiente, Diálogos Necesarios. Seminario coproducido entre el MACBA y el capítulo argentino del Club de Roma y gracias al apoyo de la Fundación Pablo Casará y la Asociación Civil Carlos Malman. Esta segunda sesión nos va a introducir en algunas de las más novedosas instancias científicas para poder entender cómo funciona el planeta Tierra. Y si recuerdan la sesión anterior del miércoles pasado, donde marcamos un hito importante que fue el cambio del geocentrismo al heliocentrismo, esa modificación de nuestro entendimiento en el universo influyó en la filosofía, en el arte, en la ciencia. Fue un cambio epistémico quizás, un cambio antropológico, donde entendimos que dejamos de ser el centro del universo, pero en un giro medio estrambótico pasamos a ser el centro del planeta. Y ahí empieza la construcción del antropocentrismo. Entendemos que lo que nos va a contar hoy Gonzalo del Castillo, que aquí está conmigo, que ahora lo voy a invitar a que venga a la mesa, que es director del Club de Roma acá en Argentina, funda las bases teóricas, científicas. Por eso yo lo llamo que es un giro copernicano, porque tal cual dejamos atrás 12 siglos de geocentrismo y pasamos a entender esto, hoy por un acceso a la ciencia y también por una necesidad vital nos adentramos a conocer algo que antes no conocíamos. Cómo funciona el ecosistema planetario, cuáles son los límites a los cuales tenemos que ajustarnos para poder sobrevivir y vivir con el planeta. Gonza, te pido que te acerques. Para mí siempre es un placer escucharlo, siempre aprendo de él, he aprendido mucho, así que espero que disfruten tanto como yo de las palabras de Gonzalo. Querido. Gracias, Javi. Bueno, muchas gracias. Somos re poquitos y creo que eso está bueno porque por ahí podemos romper con la dinámica tradicional de una presentación más anquilosada y dialogar más. Así que por ahí algunos de los términos, ideas que voy a compartirles tienen mucho, digamos, bagaje científico, terminologías que no les sean muy comunes o muy cercanas. Entonces ahí siéntanse en la libertad y tranquilidad de interrumpirme y decirme, che, esto no se entiende o no comparto tal o cual idea y vamos profundizando. Ayer a la noche estaba sentado trabajando en la presentación y por mi expertise y las temáticas que vengo trabajando siempre están muy vinculadas a cuestiones netamente técnicas, de cómo funcionan los ecosistemas, cómo funciona nuestro planeta, cuáles son los límites planetarios que estamos viendo, cuáles son los desafíos y demás, pero como el perfil de este seminario está mucho más vinculado a hacer ejercicios de discernimiento o a hacer un ejercicio más conceptual que un análisis o un rejunte de datos duros, me planteé hacer eso, o sea, una invitación a, primero, profundizar sobre algunos datos duros, algún estado del arte, digamos, en lo que hace a la cuestión ambiental, pero después hacer una invitación mucho más profunda al discernimiento. O sea, hacer un ejercicio crítico conceptual para que tratemos de ver cómo el pensamiento científico, que nos ha dado infinidad de cosas positivas, por sí solo no alcanza para generar ese cambio conceptual, ese cambio de paradigma que en parte ya se habló en el encuentro anterior. Así que yo organicé la presentación como en 3 grandes partes. Una primera parte va a ser como un reconto muy veloz de algunos de los informes de referencia en lo que hace a la temática ambiental, para alumbrar lo que yo digo es un escenario realmente catastrófico. Y para los que estamos en el mundo ambiental es algo muy conocido, es un escenario colapsista. Es un escenario que nos enfrenta a alguno de esos infiernos de Dante, puntualmente a uno de esos infiernos, creo que es el 7º, ya me corregirá aquí el compañero, en donde se van todos aquellos que blasfemaron contra la naturaleza.
Y en gran parte, nuestra sociedad actual, vamos a tratar de verlo, merece ir de lleno a ese infierno del Dante. Pero bueno, lo gracioso es que tenemos muchísimo conocimiento científico, como nunca antes en la historia de la humanidad, para tratar de validar técnicamente que estamos en el horno. Entonces, voy a tratar de hacer ese recorrido y después vamos a tratar de problematizar un poco filosóficamente, porque a título personal siempre digo lo mismo, nuestro problema no es técnico, sino que es un problema filosófico y conceptual. En el encuentro del miércoles que viene, por ahí tengamos oportunidad de profundizar un poco más en eso. Y después vamos a volver sobre el motivo por el que Javi me invitó a participar en esta charla en particular, que es los famosos límites planetarios. Lo que Johan Rockström y el Instituto de Resiliencia de Estocolmo, grandes referencias del mundo científico, nos vienen diciendo para alertar el escenario en el que estamos. Entonces, como les digo, va a haber mucho dato, va a haber mucha información, interrúmpanme, siéntanse libres y hasta les voy a agradecer que me interrumpan y que hablemos, porque si no va a quedar como un monólogo. Bueno, entonces, ordenadamente, lo más relevante, una de las primeras ideas que les quisiera compartir a todos, es que sabemos muy bien que estamos muy mal. Lo sabemos muy bien. Y la ciencia lo viene advirtiendo de forma denodada hace más o menos 150, 200 años, pero muchísimo, muchísimo más firmemente durante los últimos 70 años. Y yo acá traje algunos de los informes de referencia, digamos, que alumbran lo mal que estamos en diferentes ámbitos esenciales al funcionamiento de los ecosistemas naturales. Entonces, por ejemplo, si ven abajo a la derecha, ya vamos a hablar la semana que viene también, el informe IPBES nos dice, che, alerta roja, estamos atravesando la 6ª extinción masiva en el planeta Tierra. Los seres humanos, o sea, nosotros, somos causantes, detonantes, digamos, de una extinción masiva igual en términos de densidad de especies perdidas de lo que fue el gran meteorito que hoy en día todos referenciamos cuando pensamos en extinción. Entonces, fíjense, vamos a tratar de profundizar en esto, nuestras acciones están generando por primera vez en la historia del planeta Tierra una extinción masiva que otrora siempre estuvo vinculada a cuestiones geológicas o astrológicas, ya sea explosiones volcánicas o algún asteroide que vino a destruir la Tierra. Después tenemos otro que nos dice panorama de recursos. Los recursos son limitados y escasos y muchos de los recursos esenciales para el funcionamiento de la vida moderna tienen menos de 15 o 20 años de ventana de disponibilidad. Entonces ahí te dice, o cambiás radicalmente la forma en la que producís y consumís los recursos, y ya vamos a ver la forma en que te vinculás con la naturaleza, o te vas a encontrar a límites en la disponibilidad de recursos esenciales. Y más para arriba vamos a encontrar otros, como por ejemplo el informe del IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático de las Naciones Unidas, que nos viene advirtiendo desde los años 90, cuando salió su primer reporte de síntesis, que nuestro escenario y nuestro futuro climático proyectado a futuro es un escenario de colapso, porque estamos sobrepasando unos límites, que ya los vamos a ver en un poquito más adelante, que ponen en riesgo la posibilidad de que el sistema se estabilice en sí mismo y que va a tener que restabilizarse de un modo que muy probablemente no sea el mismo modo que permitió el surgimiento y la evolución de las civilizaciones humanas tal y como la conocemos. Ya lo vamos a ver, pero nosotros estamos en una era, en una etapa geológica, que es el Holoceno, que permitió, entre otras cosas, que nuestro planeta tuviera más o menos siempre una temperatura muy agradable en torno a los 15-16 grados centígrados. Eso, y esa estabilidad, digamos, del sistema planetario, permitió que la cultura humana floreciera. El ser humano está próximo, ya lo vamos a ver, de romper las condiciones que permiten que ese sistema funcione tal y como lo conocemos. Bueno, el hecho es que abundan los datos. Entonces, a mí cuando me invitan a hablar de datos, digo, datos, ¿quieren datos? Pongan en Google colapso ambiental y se van a aburrir de datos. Y el problema, vamos a tratar de verlo, es que de alguna forma misteriosa parece que el ser humano tiende a pensar que solo por el hecho de tener los datos científicos en sí mismo va a poder solucionar los problemas. A mí me hace acordar mucho cuando estudiaba en la facultad que yo tenía como la sensación de que si ordenaba todos mis apuntes iba a aprender más rápido. Entonces como que ordenaba todo y tenía todo, listo, ya está. Entonces acá hacemos algo parecido. Estamos todo el día buscando el dato, y datos, ya vamos a ver que no reflejan mucho más que el dato en sí mismo. Que en suma, si no se le aplica una mirada que no sea solamente tecnocrática, vamos a ver, no sirve de mucho para salir del atolladero en el que estamos. Entonces yo les decía, muchos informes científicos, uno, que lo traigo a referencia porque es el informe de mi organización,
Se llama Los límites del crecimiento. Fue en el año 1972. ¿Y por qué es importante? Porque quizás fue el primero de los informes que logró, digamos, conjugar todo el pensamiento científico y los modelos matemáticos para hacer una proyección de escenarios futuros para la humanidad según la humanidad optara por diferentes caminos de desarrollo. Entonces, ¿qué hizo? Metió un montón de indicadores en una megacomputadora de ese entonces, indicadores de crecimiento poblacional, de consumo de recursos, de polución industrial y otros indicadores, y dijo, bueno, vamos a plantear una serie de hipótesis, puntualmente 12 hipótesis. Dice, bueno, ¿qué pasa si los seres humanos siguen creciendo en lo que se conoce como el escenario business as usual? Que significa seguir haciendo todo como se venía haciendo hasta el año 70 del siglo pasado. En realidad desde 1940 a 1950, ya vamos a verlo, al 1970. ¿Qué pasa si proyectamos eso al futuro? Y el informe de los límites del crecimiento dice, ¡pum!, tenés un problema grave. Estás en un planeta finito y si proyectás ese crecimiento en forma sostenida, lo que vas a encontrar son límites planetarios. Se estudiaron varios otros escenarios, de los cuales no voy a hablar, básicamente porque en el año 2020 se actualizaron los escenarios del modelo business as usual, es decir, de seguir haciendo todo como lo veníamos haciendo, que, palabras más, palabras menos, fue lo que efectivamente sucedió. Cuando en 1970 el Club de Roma dijo hay que cambiar radicalmente la forma de producir y consumir y de vincularnos con la naturaleza porque si no vamos al colapso, vamos a verlo ahora, se dijo que el Club de Roma era agorero y que era colapsista. Y entró en un largo silencio, en un largo periodo de letargo, en el cual todas las advertencias del Club de Roma no se escucharon. Cuando en el año 2020 se actualizaron los modelos, bueno, fíjense, este es el escenario business as usual. En los años 2020 se actualizaron los modelos y se corroboró que las proyecciones que hizo el Club de Roma en los años 70 coinciden muy cercanamente con los datos que vemos hoy en día en la realidad. Tuvimos un crecimiento exponencial de la población y vinculado a eso un crecimiento exponencial del consumo de recursos y de la tecnología para satisfacer un montón de necesidades humanas. Ahora lo que decía el Club de Roma en los años 70 es, guarda, porque una de las primeras conclusiones de este informe es que el planeta es finito y que es cuanto menos absurdo pensar que uno puede crecer infinitamente, materialmente, en un planeta que tiene recursos finitos. Entonces ahí saltó la alarma de que íbamos a ir a un colapso y por eso se dijo que el Club de Roma era colapsista. Cuando se corroboran todos los estudios, dicen, efectivamente el Club de Roma tenía razón y salió un reporte en el año 2020 diciendo que el Club de Roma tenía razón. Meta. Para que quede la grabación, ¿qué presidente norteamericano había planteado el crecimiento infinito tomando... Nixon plantea básicamente que, lo que le dice es que el crecimiento y las capacidades de desarrollo del ser humano eran infinitas. Y efectivamente el Club de Roma nunca dijo que no. Pero una cosa es el crecimiento intelectual, el crecimiento filosófico, el crecimiento espiritual, y otra cosa es el crecimiento físico. El crecimiento físico está basado en condiciones biofísicas, y esas condiciones biofísicas sí son finitas. No me acuerdo si fue Nixon o si fue Reagan. Nos quedamos sin... Bueno, en el interín, mientras tratamos de corregir esto, ¿sí? Yo les voy a leer algo, porque cuando el Club de Roma hizo este informe, nosotros en el año 2012 hicimos una reedición del informe de los límites del crecimiento e invitamos a los autores originales a que hicieran un nuevo prólogo, una revisión del informe original. Y en ese prólogo, en esa revisión, Jorgen Randers, uno de los autores, escribe un párrafo que yo les voy a leer, porque les decía que se hicieron 12 hipótesis, 12 escenarios futuros. Pero fíjense lo que dicen en el prólogo de esto ya a 30 años de haberse publicado el informe original. Se estudian estos 12 escenarios y plantean los autores. El conjunto de futuros posibles abarca una gran variedad de trayectorias. Puede haber un colapso súbito. También es posible que haya una transición suave a la sostenibilidad. Pero los futuros posibles no incluyen un crecimiento indefinido del caudal de producción físico en ninguno de los escenarios. Esta opción no es posible en un planeta finito. Las únicas opciones reales consisten en rebajar los caudales productivos que sostienen las actividades humanas a niveles sostenibles mediante una decisión consciente, tecnología y organizaciones humanas, o en dejar que la naturaleza fuerce la decisión a través de la escasez de alimentos, de energía o de materiales, o bien mediante un deterioro creciente del medio ambiente.
Fíjense que lo que está diciendo básicamente el Club de Roma es que tenés dos opciones. O corregís drásticamente por una decisión consciente de las sociedades humanas el derrotero de nuestra civilización, digamos, termoindustrial, o dejás que la naturaleza fuerce ese reordenamiento. ¿Cómo lo va a forzar? Bueno, ya vamos a verlo un poquitito más adelante. Ya había hecho un reconto muy veloz de lo mal que estamos y de cómo el Club de Roma y la ciencia viene diciendo y advirtiendo y dando un montón de datos científicos para validar eso. Entonces ahí la invitación o la pregunta es ¿por qué? ¿Qué causa hay detrás del hecho de que a pesar de que la ciencia venga advirtiendo desde los años 70 con el informe del Club de Roma, pero hay muchos otros informes de los que vamos a leer algunos en breve, que el escenario era un escenario de colapso, que es imposible pensar un crecimiento tal y como lo planteamos en los años 70 en forma sostenida, sin tener consecuencias drásticas y nefastas en términos ambientales? ¿Qué hizo que a pesar de todo ese conocimiento y a pesar de todas esas advertencias, que se van duplicando en cantidad de información y datos estadísticos cada 2 años, a pesar de todo eso, no podamos corregir el derrotero que viene llevando nuestra civilización industrial, al menos, insisto, durante los últimos 50 años? Entonces, ahí hay una primera pregunta importante que nos va a permitir empezar a hurgar también en cuál es el rol del arte en todo este escenario. Y más que el rol del arte, a mí me gusta ponerme en un punto intermedio entre lo que sería el arte entendido como tal, la tecnología o la ciencia en el otro extremo, y en el medio vamos a encontrar algo que para Deleuze comparte un poco de ciencia y un poco de arte, que es la filosofía, que es como un puente entre ambos puntos. Pero bueno, ¿por qué? Si lo vemos desde el punto de vista desde nuestra civilización o cosmología o paradigma actual de modelo de desarrollo, hay un primer porqué muy claro y muy contundente que a mí me gusta siempre compartir, y es este, que se refleja en los datos duros que van a poder ver en el extremo, digamos, izquierdo de la pantalla, de las tendencias socioeconómicas. Yo les dije que si bien podemos retrotraernos a mediados del siglo XIX a la actualidad para entender cómo fuimos empeorando nuestro funcionamiento ambiental, digamos, lo cierto es que hay un momento que se conoce como la gran aceleración en torno al año 1950, en donde van a ver que hay un crecimiento exponencial de un montón de variables que están asociadas a cuestiones netamente vinculadas al bienestar físico y material de las sociedades humanas. ¿Por qué a partir de 1950? Bueno, porque post-Segunda Guerra Mundial, cuando digamos queda toda esa masa de trabajadoras fundamentalmente que se habían volcado a la producción industrial y todas esas industrias vinculadas a los esfuerzos bélicos quedan ociosos, ¿qué hacen? Bueno, se vuelcan en parte a la producción de bienes y servicios, consumo. Y en paralelo hay algunos otros raigambres que podemos tirarnos para el año 1930 que se planteó como idea de desarrollo y como idea de evitar las crisis cíclicas económicas constantes que sufría la economía, la intención, digamos, exprofeso, definida tácitamente y explícitamente por economistas, de que el ser humano de algún modo tenía que dejar de ser un ciudadano para empezar a ser un consumidor. Porque había la necesidad de que la persona consumiera y necesitara consumir y sintiera satisfacción en ese proceso de consumo, porque esa iba a ser la mejor manera de evitar las crisis cíclicas y recurrentes, porque cuando uno consumía y consumía, eso mantenía en funcionamiento la maquinaria económica y el mercado, iba a permitir el crecimiento. Entonces ahí hay dos conceptos que en el mundo ambiental usamos mucho, que uno es el de la obsolescencia programada, es decir, se empezaron a producir los artefactos de modo tal que tuvieran fecha de caducidad. Una impresora imprime hasta 5.000 copias, después se te rompe automáticamente, no porque se tenga que romper, sino porque está diseñada para que se rompa. Y después está el concepto de obsolescencia percibida, que tiene que ver con esa necesidad que nos han inculcado a cada uno de nosotros de consumir por una cuestión de estatus social. ¿Por qué cambiamos de ropa cada vez que el pantón cambia? Bueno, por una cuestión netamente social. Esa idea de obsolescencia percibida lleva a los ciudadanos a consumir. Entonces lograron de algún modo, ya vamos a ver también de qué modo, transformar la mentalidad del individuo de ser un ciudadano, un politicón, digamos, un individuo comprometido, participante y qué sé yo, a ser un ciudadano consumidor, metido en su individualidad y en su propio hedonismo. Pero bueno, lo cierto es que ese modelo tuvo éxitos zarpados, porque fíjense que de 1950 a la actualidad se triplicó la población mundial, se quintuplicó el PBI global, se más que quintuplicó el consumo de diferentes tipos de recursos, de autos, de computadoras y un montón de cosas, se sextuplicaron los viajes de turismo internacional.
y un montón de cosas que sirvieron y todavía sirven para justificar nuestro modelo. Porque cuando uno desde el punto de vista más ambiental dice esto es insostenible, vienen los economistas o los que están detrás de los modelos de desarrollo imperante y te dicen, che, pará, no seas tan agorero, porque fíjate que efectivamente nunca en la historia de la humanidad hemos tenido el crecimiento exponencial que te muestran los indicadores de allá. Es cierto, nunca logramos reducir como se han reducido la muerte evitable de niños menores de 5 años, nunca logramos sacar a tantos miles de millones de personas de la pobreza extrema, nunca logramos generar un montón de beneficios en términos económicos y sociales que no habíamos visto en la historia de la humanidad. Ahora, ¿cuál es la contraparte invisibilizada de todo ese proceso desde el punto de vista biofísico? Bueno, todo lo que ven en la otra parte del gráfico. Todos esos indicadores positivos en términos socioeconómicos tuvieron como contracara un montón de indicadores tremendamente positivos que la ciencia viene midiendo y advirtiendo de que tienen un, digamos, problema de insostenibilidad física muy grave. Entonces acá tenés un primer motivo por el cual se, digamos, ocultó o se invisibilizó el problema de base biofísico. Se priorizaron las cuestiones económicas antes que las biofísicas. Y en términos más, digamos, sociales actuales en el mundo, bueno, las organizaciones de las Naciones Unidas fundamentalmente dicen, che, no somos conscientes de esto. Entonces, se plantean una serie de objetivos, dice, che, esto no puede sostenerse a largo plazo, entonces tenemos que darnos cuenta que no solamente tenemos que incrementar, digamos, factores vinculados a cuestiones socioeconómicas, como reducir la pobreza, lograr la equidad en el acceso a la energía y demás, sino que además tenemos que plantear la sostenibilidad de los ecosistemas, reducir la contaminación de los cursos de agua, perder la biodiversidad y demás. Entonces, las Naciones Unidas lo plantea así, dice, che, tenemos estos 17 objetivos, todos son igual de importantes y tenemos que alcanzar todos, en la medida de lo posible, al año 2030. Ya sabemos que la mayoría de esto no lo vamos a conseguir, pero hay un esfuerzo global de tratar de tender a esos objetivos. Y nuevamente sucede algo parecido a lo que les mostraba anteriormente. A mí me gusta mostrar este gráfico, que me sirve mucho para reflejar esto. Fíjense, cuando uno hace un acumulado aproximado de cómo venimos actuando en relación a los objetivos de desarrollo sostenible, van a ver que en los objetivos que están vinculados a la cuestión netamente de desarrollo humano, como por ejemplo poner fin al hambre, poner fin a la muerte evitable de los niños menores de 5 años, el acceso universal al agua potable, lograr el acceso a servicios de saneamiento adecuado y demás, si bien no estamos, digamos, por cumplir la meta, estamos avanzando mucho. Ahora, si se fijan en la otra parte del extremo, en los indicadores netamente ambientales, nos vamos a dar cuenta que prácticamente en todos estamos yendo en la dirección contraria. Fundamentalmente en lograr la neutralización de la degradación de las tierras, en detener la pérdida de biodiversidad, en limitar el calentamiento del planeta. Pero, ¿qué pasa? Otra vez, cuando los ambientalistas, me pongo de ese lado, decimos, che, esto no es sostenible, nos dicen, no seas tan agorero, porque las cosas no las estamos haciendo tan mal, porque en lo netamente humano, en lo que hace al desarrollo humano, estamos mucho mejor que hace 200 años. No hay, digamos, quien nos corra por izquierda y nos digan, ay, si te quejas tanto, volvé al medioevo. Esto está detrás de eso. Ahora, ¿cuál es el problema de fondo? Ya nos vamos de la cuestión netamente económica y nos metemos un poquito más en la cuestión de corte físico y casi, diría, termodinámico. Bueno, que hay una cuestión que cuando se plantean los objetivos de desarrollo como que fueran todos los objetivos igual de importantes, lo cierto es que desde el punto de vista netamente biofísico no son igual de importantes todos los objetivos. ¿Saben por qué? Bueno, básicamente porque algunos de esos objetivos son, como me gusta decir a mí, condición de posibilidad de los otros. ¿Y cuáles son esos objetivos? Bueno, para lo que lo bioeconómico sería, digamos, toda la biosfera. Las condiciones de posibilidad del crecimiento societal, de la cultura y de todo lo vinculado al bienestar económico depende, y es un subproducto en última instancia, de la salvaguarda de la biosfera. Porque no hay forma alguna de generar riqueza, por más, digamos, que la teoría económica trate de reducir todo a, digamos, abstracciones matemáticas, lo cierto es que no hay forma de crear riqueza si no tenés una naturaleza que te brinde las condiciones de posibilidad de esa riqueza. Acá tenés un problema de corte conceptual fundamental, que no nos vamos a meter hoy. Si profundizáramos las bases económicas de nuestro modelo, nos daríamos cuenta que un modelo que se cree tan, digamos, complejo y abstracto de lo matemático, infringe leyes básicas de los principios de la termodinámica. Y acá es un problema de corte racional.
Entonces, aún así, a pesar de todo este conocimiento, y ya podemos alumbrar claramente que nuestro problema tiene una inconsistencia biofísica, lo cierto es que no termina de explicar, o al menos en lo personal, el derrotero que llevamos. Fundamentalmente, nuestra civilización occidental, que está fundada sobre algunos principios cosmológicos que son muy particulares de nuestra civilización, que tendemos a pensar que son universales y comunes para todos, pero lo cierto es que no. Son principios tan, digamos, válidos como cualquier otro principio de civilizaciones y cosmovisiones que han pasado otrora de nosotros y que todavía conviven con nosotros, pero que no lograron instalarse y no lograron generar un monopolio cultural como sí logró generar nuestra cosmovisión. A mí me gusta decir que no es el único problema en los monocultivos, de que tengamos, el problema es un monocultivo de soja, un monocultivo que destruye la biodiversidad. Por supuesto, es un problema gravísimo, pero detrás de ese modelo que gestiona y promueve los monocultivos, hay un problema muchísimo más profundo porque no se problematiza, que es el monocultivo cultural. Hay una única forma de entender el mundo que ha logrado imperar en la totalidad del mundo. Y en parte, ese fundamento científico, que a mí me gusta encontrarlo, digamos, en el surgimiento del pensamiento que deja de lado los dogmatismos de la religión y empieza a efervecer, digamos, con la Ilustración, tiene como fundamento principal la visión científica del mundo, que, vuelvo, nos dio infinidad de beneficios. Infinidad de logros, nadie puede discutir esto, nadie puede discutir, digamos, la utilidad del pensamiento científico. El problema, que es lo que sí vamos a tratar de problematizar ahora, es que cuando uno pone la luz únicamente sobre ese pensamiento científico, deja de lado algunas cosas que en lo personal creo son lo más propio de los seres humanos, que tiene que ver, en parte, con lo que discutimos en este espacio, el arte y la cultura. Y desde un punto de vista, digamos, más conceptual, con la posibilidad que tiene el ser humano de dar sentido al mundo y de conjeturar ese mundo. ¿Cómo vos conjeturás el mundo? ¿Cómo vos lo pensás? ¿Cómo vos discernís el devenimiento del ser humano en el mundo? Es lo más característico que tenemos como seres humanos. No el hecho de que seamos capaces de producir una computadora o tener aviones para pasar unas buenas vacaciones. El problema es que nuestra civilización occidental ha tendido a pensar que eso es lo único relevante, y que esa es, digamos, la piedra angular del pensamiento racional. Y vamos a darnos cuenta, o vamos a tratar de darnos cuenta, que no es así. Y a mí me gusta plantear, esto lo vamos a ver el miércoles que viene, que en realidad el problema fundacional, el más importante de todo, digamos, dentro de nuestra cosmovisión, es que ha planteado, a partir del proceso de la Ilustración y del crecimiento del pensamiento científico, una escisión muy fuerte y muy tajante del ser humano con la naturaleza. Nos hemos separado, eso lo hablamos un poquito la semana pasada. Ahora, en ese proceso de separación, lo vamos a ver el miércoles que viene, generamos un montón de disrupciones gravísimas, que en parte tienen que ver con ese proceso de dejar de funcionar como funciona la naturaleza. Y en parte la ciencia tuvo mucho que ver en este proceso. Y no solo la ciencia, sino la cosmovisión que dio origen al pensamiento científico imperante en la actualidad. Y entonces ahí a mí me gusta decir dos cosas. Primero y principal, que tenemos que tratar de hurgar o meternos en ámbitos que nos permitan problematizar el imperio del pensamiento científico y racional sobre toda la humanidad. O sea, sobre todo el pensamiento actual, evidentemente es buenísimo y genera un montón de beneficios, pero no es suficiente. Tenemos que tratar de ver y poner en valor y hacer que algunos pensamientos y algunas ideas reboten donde tienen que rebotar para generar que activemos formas distintas de entender, me gusta decir siempre lo mismo, el devenir del ser humano en el mundo de un modo completamente distinto al que lo venimos haciendo. Y el arte y la cultura es la herramienta esencial para eso. Hay muchos autores, a mí me gusta siempre traer a este muchacho en particular por dos motivos. Primero y principal, porque es la representación física de un tipo sabio. Si uno tendría que hacer un gráfico de un tipo sabio, es Walt Whitman. Y segundo, porque escribió algunas de las cosas más hermosas que podemos leer para tratar de resignificar el vínculo del ser humano con la naturaleza. Y quizá, podemos pensar, volver a entendernos como naturaleza. Hay muchísimos. Hojas de hierba es el libro, digamos, que recopila todos los escritos de Walt Whitman, muchos de esos escritos vinculados a repensar la forma de vincularse con la naturaleza.
Digamos, es el fundador del humanismo norteamericano, del buen humanismo norteamericano, y tiene algunos poemas que son bellísimos y que a mí en lo particular me gusta uno porque alumbra bien esto que les digo de la disociación del pensamiento científico y el pensamiento, diría Sábato, mágico o más espiritual o más trascendental. Y el poema que les traigo y que les voy a leer y que ahora hacemos alguna reflexión sobre esto, se llama Cuando escuché al docto astrónomo. Y en esta edición no me gusta de Coligüe la traducción, así que lo modifiqué un poquito y les voy a leer la traducción distinta. Y dice así el poema, dice, cuando escuché al docto astrónomo, cuando escuché al docto astrónomo, cuando me presentaron en columnas las pruebas y guarismos, cuando me mostraron las tablas y diagramas para medir, sumar y dividir, cuando escuché al docto astrónomo discurrir con gran aplauso de la sala, que pronto me sentí inexplicablemente hastiado, hasta que me cabullí de mi asiento y me fui a caminar solo, en el húmedo y místico aire nocturno, mirando de rato en rato, en silencio perfecto a las estrellas. Para mí, siempre digo lo mismo, es hermoso porque el tipo te está diciendo de un modo muy sutil que vos podés entender a las estrellas como espacios llenos de miles de millones de gases quemándose a miles de millones de años luz y estudiarlos con un telescopio y ver cómo titilan y a partir de cómo titilan darte cuenta si están a 700 millones de kilómetros año luz o a 600, o te podés conmover ante la majestuosidad del universo. Y ambas cosas son características del ser humano. Lo que pasa es que hemos reducido esa capacidad de emocionarse y de sentirse parte de algo absolutamente majestuoso y mágico a un montón de gases quemándose a miles de millones de años luz. Y cuando vos reducís eso que de algún modo te pega sobre la posibilidad de entenderte como un ser sagrado y trascendental, a simplemente, digamos, algo físico sucediendo en el exterior sin darle ningún otro sentido que más allá del sentido físico, algo se pierde. Desde la mirada de Walt Whitman, lo que se pierde es la capacidad de ser humano en un sentido profundo, que desde la mirada de Teilhard de Chardin, otro gran paleontólogo científico, sería entender que el ser humano tiene una misión sagrada y que no es que nosotros seamos, digamos, simplemente por la capacidad de nuestro pensamiento racional mejor que otras especies o cualquier otro significado que se le pueda dar, sino que de algún modo, dice Teilhard de Chardin, el universo ha confluido en nosotros como los únicos seres, fíjense esta idea, los únicos seres capaces de percibir y pensar lo sagrado. Dice, no podemos meternos en el cuerpo de un camello para ver si percibe o no lo sagrado, pero lo cierto es que yo nunca vi a un gato mirar el horizonte y llorar, o poder escribir los poemas que escribe Walt Whitman, o poder entenderse uno con la naturaleza como se han sentido y se entendieron muchísimas otras culturas que en gran parte hemos destruido. Eso, a mi juicio, es lo más importante y lo más característico que tenemos los seres humanos. Y fíjense, es prácticamente lo más olvidado en la cosmovisión actual. Una cosmovisión cientificista que, por otro lado, generó todos los beneficios de los que estábamos hablando. Entre otras cosas, el hecho, no lo voy a decir acá, porque no funciona, que la tecnología nos permite proyectar la pantalla. Pero eso son, me gusta decir a mí, las luces del sistema. O sea, nuestro tiempo actual tiene un montón de luces. ¿Cuáles son las luces? La ropa que uso, el auto que tengo, los celulares que utilizo. ¿Cuáles son las sombras? A mi juicio, las sombras son la pérdida del ser, diría Heidegger. La pérdida en el sentido de que lo hemos desencontrado. Bueno, entonces acá tenemos algo importante. ¿Qué nos puede brindar la cultura? ¿Qué nos puede brindar el arte? Volver a preguntarnos por la esencia del ser e invitarnos a volver a encontrar ese ser profundo. Pero la misma ciencia, que les digo, digamos, tiene muchas partes negativas, no la ciencia en sí, sino el uso que damos de esa ciencia, también generó la mirada crítica de eso. Este es un cientista social, Leo Strauss. A mí me gusta mucho citar a Leo Strauss, fundamentalmente por un librito que no traje, que se llama El liberalismo en los antiguos y en los modernos. Y Leo Strauss en ese libro dice una cosa que para mí es brillante. Él dice, hay un problema que se viene alumbrando, digamos, de la Ilustración fundamentalmente, pero en realidad del pensamiento de Aristóteles en adelante, que ha hecho
que los modernos, nuestra civilización actual, nuestra cosmovisión actual, plantee su modelo de desarrollo de un modo completamente distinto a como lo pensaron de Aristóteles para atrás, los presocráticos, la Grecia clásica. ¿Y qué es eso que hace tan distinto? Dice, bueno, los antiguos planteaban su idea de desarrollo sobre la idea del ideal y los modernos lo plantean sobre la idea de lo real. ¿Y qué pasa? Dice, cuando los griegos se juntaban a pensar de forma democrática en la polis griega y qué sé yo, ¿qué modelo de sociedad tenían? Continuamente planteaban el ideal de Estado, el ideal de hermano, el ideal de justicia, el ideal de belleza. Entonces, todo su modelo de desarrollo estaba fundado sobre ideales. Esos ideales nunca se alcanzaban. Eran ideales, eran un norte. Pero había un consenso y una búsqueda constante, moral y ética, de definir esos ideales. Nuestra civilización, a raíz, digamos, de haber dejado afortunadamente el yugo de la religión con la Ilustración y todo, se planteó sobre la idea de lo real y sobre una cuestión súper importante, decir, el método científico es el modelo que tenemos que plantear como modelo de desarrollo para toda la civilización y ese método no puede estar contaminado por principios valorativos que siempre son subjetivos. Y cuando dijo eso, dijo, la ciencia es avalorativa, es técnica, es cuantitativa y es racional. Entonces sacame los valores del medio. ¿Qué pasa? Las sociedades humanas evolucionan sobre la base de principios valorativos. Cuando vos decís que todo tu modelo de desarrollo se va a plantear sobre la neutralidad valorativa, tenés lo que para Scheler sería la ceguera axiológica. Sos incapaz de ver los valores. Sos incapaz, si no ves los valores, no entendés los valores, no pensás los valores, sos incapaz de moverte de un modo ético. Y lo que dice Leo Strauss es, ese problema fundacional de la civilización actual, de la modernidad, va a llevar a que nuestra civilización occidental, derive indefectiblemente o bien en historicismos, o bien en economicismos, o bien en cientificismos, y dice en última instancia, o bien en fascismos. Porque lo que hizo que devengamos en la Segunda Guerra Mundial y en el proceso del Tercer Reich es que no había una idea comunitaria y compartida de definir principios valorativos. Entonces estamos en el reino del nihilismo. Y cada uno piensa lo que quiere, y cada uno hace lo que quiere, y acá estamos. Entonces la invitación de Leo Strauss dice, es buenísimo lo que ha logrado el pensamiento moderno, pero cuando vos planteás toda tu idea de desarrollo sobre la neutralidad valorativa, perdés la posibilidad de devenir de un modo ético. Indefectiblemente tenés que empezar a crear un montón de estructuras o cartas que te brinden como seguridad ante ese escenario. Por eso digo, tenemos todos los contractualistas. Che, y bueno, como cada uno se basa en su hedonismo y en la individualidad de cada uno, veamos cómo entre todos nos ponemos de acuerdo para no matarnos. Entonces el contractualismo surge. Dice, somos todos malos, el hombre es el lobo del hombre, la única forma de evitar esto es, y hagamos una carta magna, una constitución y llenémonos de leyes. Porque si no nos matamos entre todos. ¿Por qué? Porque hay una idea completamente individualista. ¿Cuál es el motivo, según los contractualistas, de que vivamos en sociedad? Un principio egoísta. Vos estás en la sociedad porque te conviene. Fíjense, del hecho de pensar una sociedad que vos la conformás porque hay un ideal de desarrollo comunitario en donde, de algún modo, si lo pensáramos a lo Teilhard de Chardin, vas a evolucionar con el universo para hacer algo mejor, a la idea de la sociedad actual en donde lo que se plantea es que todos somos egoístas, que nos queremos matar entre nosotros, pero que como sabemos que es mejor que no nos matemos y que convivamos, convivimos. Tenés ideas de... ¿Se entiende? Ideas completamente distintas. Y la ciencia lo sabe, y lo sabe recontra bien. Y hay muchísimos científicos que a la par de haber hecho ese pensamiento que alumbró el desarrollo tecnológico, también hicieron una crítica brutal de esto. Y a mí me gusta citar en este ejemplo Schrödinger, Erwin Schrödinger. ¿Por qué? Es muy conocido por el famoso experimento del gato y la caja, alguno lo habrá visto y demás. Pero él hizo, primero, premio Nobel de física, digamos, uno de los principales científicos que permitió el desarrollo de la genética, que favoreció el pensamiento cuántico y demás, pero él también dice, che, algo está mal en la ciencia. Y escribe un librito hermoso que dialoga de algún modo con el que les decía de Leo Strauss, se llama La naturaleza y los griegos. Y él dice en este libro, dice, che, la ciencia moderna algo está fallando
y en parte tiene que ver con ese proceso de especificación constante, en el cual ya no tenés personas que vean el todo. Hay una cosa muy, perdón, voy a desviar para atrás, que dice Leo Strauss, que para mí es buenísima. Dice, para los griegos, todo el pensamiento y toda la construcción de conocimiento iba sobre o se fundaba, digamos, sobre una idea de que había una totalidad en el conocimiento, dice Leo Strauss. O sea, the knowledge of the whole, dice Leo Strauss, el conocimiento del todo. Pero vuelvo, del todo en el sentido de un ideal. Pero dice, el pensamiento de los modernos es, digamos, la soberbia de pensar que con la tecnología vas a acceder al todo por una cuestión de dominación. Fíjense otra vez que son formas completamente distintas de entender el acceso al conocimiento. Por eso, en otro librito que por ahí les menciono, que es el Tao de la Física, podemos ver que la sociedad actual está llena de hipercientíficos espectaculares como Einstein o cualquier otro, pero no está lleno de sabios. Y que por ahí, a pesar de tener la última computadora cuántica, no encontrás sabios. ¿Por qué? Porque la sabiduría, que es lo que deberíamos buscar todo, no tiene nada que ver con el conocimiento técnico. Pero tendemos a confundir esos términos. Bueno, la cuestión es que Leo Strauss dice, la ciencia moderna tiene algunos errores y creo que podemos aprender cómo desarrollar otro tipo de ciencia si echamos una mirada a cómo funcionó el pensamiento científico de los griegos. Y yo voy a leerle 2 parrafitos, 3 mejor, 4 quizá, que me parecen espectaculares. Bueno, cita él, dice, imagínense este escenario, se los narro y después dice, imagínense el escenario en que un discípulo de Demócrito, padre del atomismo, digamos, allí presocrático, hace varios siglos atrás, se acerca a una de las clases de Demócrito y le plantea lo que les voy a leer acá. Dice, lo que suele suceder, déjenme que me perdí, no es aquí, déjenme un minutito. ¿Dónde lo tengo? Por aquí. Les leo todo el párrafo, porque no me acuerdo bien qué era lo que le quería leer. Pero dice que no había limitaciones en la búsqueda del conocimiento en los griegos, dice. Por el contrario, un hombre podía fácilmente ser censurado precisamente por haber cerrado sus ojos a tal interconexión. Es decir, que alguien simplemente se remitiera a estudiar los principios físicos de un átomo. Dice, sería reprendido. Como lo fueron los primeros atomistas, por silenciar las implicaciones éticas derivadas de la necesidad universal que propugnaban y por no haber explicado cómo se habían originado el movimiento de los átomos y el observado en los cielos. Para expresarlo de una manera gráfica, uno puede imaginar a un alumno de la escuela de Atenas de visita en Abdera era la ciudad donde vivía Demócrito, con la debida precaución de que su maestro no se enterase, recibido por el sabio, conocedor de países lejanos y mundialmente famoso anciano caballero Demócrito, al que interrogaría acerca de los átomos, la forma de la Tierra, la conducta moral, Dios o la inmortalidad del alma, sin ser censurado en ninguna de estas cuestiones. ¿Puede uno imaginar fácilmente una conversación heterogénea de ese estilo entre un estudiante y un profesor en nuestros días? Imagínense, y dice al final del libro, déjenme que se los menciono. Dice al final del libro, retomando esto, él dice que tenemos que hacer dialogar al cerebro con el corazón, en el sentido de volver a poner en valor cuestiones que no tienen que ver netamente con lo cuantitativo. Dice, y en lo particular, esto es lo importante, tal es la razón de que la visión científica del mundo no contenga en sí mismo valores éticos, ni valores estéticos, ni una palabra acerca de nuestra finalidad última o destino, y nada de Dios, si lo prefieren, de dónde vengo o a dónde voy. La ciencia no nos puede decir una palabra acerca de la música que nos agrada o por qué y de qué manera una vieja canción nos conmueve hasta las lágrimas. La ciencia, estimamos, puede en principio describir con todo detalle cuánto sucede en nuestro sensorium y notorium, desde el momento en que las ondas de comprensión y de la dilatación alcanzan nuestros oídos hasta el momento en que ciertas glándulas secretan un fluido salado que emerge en nuestros ojos. Pero en lo que respecta a los sentimientos de placer y tristeza que acompañan al proceso, la ciencia es completamente ignorante y por esta razón reticente. La ciencia es reticente también cuando se trata de la cuestión de la gran unidad, esto vamos a hablar la semana que viene, el ser de Parménides, del cual todos formamos parte de alguna manera
y a la cual todos pertenecemos. El nombre más popular para ello en nuestro tiempo es Dios, con mayúscula. A la ciencia muy a menudo se la tacha de atea. Después de lo que hemos dicho, no debe sorprendernos. Si su imagen del mundo no contiene siquiera el azul, el amarillo, el amargo, el dulce, belleza, placer y dolor, si la personalidad queda descartada por convenio, ¿cómo podría contener la idea más sublime que se presenta por sí misma a la mente humana? Más allá de cualquier visión religiosa, fíjense que hemos creado un concepto completamente bello y único y universal como el de Dios. No importa que creamos en tal religión o que profesemos, no importa, el concepto de Dios es la idea más bella y profunda que pudimos haber generado. Y con eso también acompañado la idea de lo sagrado, que hemos dejado completamente de lado. Pensamiento científico duro y llano de este tipo es Premio Nobel de Física, y viene a decir esto. Y hay muchos otros. El Tao de la Física de Fritjof Capra colabora mucho en lo mismo, y viene a decir algo parecido y dice, al final, él hace una comparativa entre, digamos, el desarrollo de la física cuántica y el misticismo oriental. Y hace un trabajo, como físico que es, tremendamente riguroso, explicando cómo es la estructura del átomo y cómo llegan los físicos cuánticos a darse cuenta que en realidad un átomo puede estar y no estar al mismo tiempo, y todo eso, dice, al final de desentrañar y entender la complejidad del universo subatómico, llega a la misma conclusión que llegaron los místicos orientales. ¿Y saben cuál es? Que lo que impera es la unidad, el ser de Parménides. Fíjense que nos ha tomado 300 años de especulación física para llegar a lo mismo que han llegado otros por la meditación y la observación y la contemplación. Hay un problema que adolecemos los que estudiamos ciencias sociales, que ese derrame, digamos, de las ciencias duras a las ciencias sociales tarda mucho. Por eso todavía seguimos mecheando con la lógica newtoniana de causa y efecto y no entendimos el pensamiento de la unidad que ya viene diciendo la física cuántica. Bueno, la cuestión es que todo esto, a mi juicio, es el problema más grave que enfrentamos. Y a mí me gusta ponerlo de un modo muy gráfico con esta imagen de acá. ¿Se anima alguien a decirme qué representan estas dos imágenes? ¿No? Bien. No importa. Lo importante es, a la derecha están viendo la computadora cuántica. Una computadora que va a romper la lógica de procesamiento de datos porque va a aplicar el pensamiento cuántico a la capacidad de procesamiento. Se estima que va a ampliar la capacidad de cómputo por 1.000.000 de veces. Y hay una ambición de Leo Strauss y el conocimiento del todo de que esta tecnología nos va a permitir finalmente alcanzar todas nuestras ambiciones humanas. Podemos problematizar las ambiciones humanas que tenemos hoy en día. Esta es la idea del conocimiento moderno. Del otro lado es la idea de los griegos. Y a mí me gusta leerles también algo, porque es el famoso conócete a ti mismo. Y estaba en el oráculo de Delfos cuando las grandes personalidades de la antigüedad se acercaban a conocer su futuro. Cuando se acercaban a conocer su futuro, con la misma, digamos, ambición que nosotros en la actualidad, la sibila les leía lo siguiente. Te advierto, quien quiera que fueras, o tú, que deseas sondear los arcanos de la naturaleza, que si no hallas dentro de ti mismo aquello que buscas, tampoco podrás hallarlo fuera. Si tú ignoras las excelencias de tu propia casa, ¿cómo pretendes encontrar otras excelencias? En ti se halla oculto el tesoro de los tesoros, oh hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Para mí es brillante, porque fíjense que esta es la idea detrás de un devenir en el mundo completamente distinto. Y nosotros seguimos pensando que lo que necesitamos para solucionar nuestros problemas, en términos tecnológicos, es más tecnología y no conocernos a nosotros mismos, y muchísimo menos conocer a la naturaleza. La representación tecnológica de lo que les acabo de decir se conoce como geoingeniería. ¿Alguno escuchó el término? Básicamente, voy a decirlo mal y pronto, la hemos cagado mal en términos ambientales. Y en lugar de darnos cuenta que esa ruptura del funcionamiento de la naturaleza está anclada en nuestra forma errada de entender el mundo, decimos, profundicemos en la tecnología para encontrar las soluciones a los problemas que hemos enfrentado. Ahora vamos a hablar de cuál es el origen del cambio climático.
Pero antes del origen del cambio climático, les muestro esto porque es esa representación del desarrollo tecnológico a contramano de cualquier otro tipo de análisis moral y ético. Pensamos que el problema del cambio climático lo vamos a solucionar regando la estratosfera con aerosoles estratosféricos, o poniendo mantos en los casquetes polares que estamos perdiendo, o en inventar árboles ficticios para capturar el dióxido de carbono. Estas tecnologías están siendo testeadas hoy y se presentan como la solución al desafío ambiental que estamos teniendo. Fíjense lo errado que está nuestro camino. Y lo peor es que no se problematiza la base filosófica y conceptual detrás de este modelo. Para ponerlo de un modo más gráfico, les pongo un quiebre que para mí me dan ganas de llorar. En el año 2020-2021, por primera vez en la historia de nuestro planeta, la biomasa natural, es decir, todo lo vivo que hay en el planeta, bosques, árboles, hongos, elefantes, plancton, musgo, lo que quieran, todo junto lo meten en un edificio. Por primera vez en la historia del planeta Tierra, lo construido ficticiamente por el ser humano superó esa biomasa. Hay más masa artificial producida por el hombre que vida en el planeta. Si este dato no nos convoca, no sé qué dato nos convoca. Y le voy a poner otro dato también que no lo traje, pero se los menciono. Hace un siglo, la distribución entre vida salvaje y vida domesticada, seres humanos y animales de granja, estaba en torno al 45-55. 55% de la vida en el planeta era salvaje. Lo que quieran. Elefantes, tigres, yacaré, yaguaretés, lo que quieran. Bueno, hoy ese número se invirtió un poquito. ¿Se animan a decir cuánto de la biomasa del planeta Tierra está absorbida por nosotros seres humanos? O sea, ¿cuánto representamos? Seres humanos, vaca, gallina. ¿Cuánto representamos del 100%? 70-30. 97-3. ¿Se dan cuenta de lo que estoy diciendo? 97.3. Vamos a ver la semana que viene principios del funcionamiento ecosistémico y vamos a darnos cuenta que infringir uno de los principios básicos del funcionamiento de los ecosistemas, que es la diversidad, atenta indefectiblemente contra la supervivencia de cualquier organismo que trate de concentrar para sí todos los recursos disponibles. Bueno, pero Javi me dijo, tenemos que hablar de los límites planetarios. Los límites planetarios tienen cosas buenísimas, pero para mí lo más importante en este espacio, para no llenarlos de datos estadísticos, es problematizar lo otro. Porque echar luz sobre lo que la ciencia nos viene a decir es esencial, pero nos podemos dar cuenta que si yo les vengo diciendo que hace 50 años la ciencia viene advirtiendo cada año con más certeza y no sirve para cambiar las cosas, que efectivamente el hecho de que actualicemos los datos de año a año no nos va a hacer cambiar nada. A mí me dicen, no, lo que falta es un problema de información. Yo no creo que sea un problema de información, porque si hago un ejercicio, que no lo he hecho, no lo traje ahora para hacerlo con ustedes, si yo les mostrara cómo ha incrementado la cantidad de titulares en los diarios, alertando sobre el escenario que estamos atravesando en los últimos 5 años, es brutal. ¿Ustedes creen que cambió algo? No cambia nada. Porque no se problematiza el problema filosófico y conceptual de fondo sobre el que vamos a tratar de hablar la semana que viene. Ahora, los límites planetarios dicen lo que el Club de Roma dijo en los 70, lo que el IPCC y todos los científicos vienen alertando desde los 90, hay que darle un framework, una base que nos permita entender cuáles son esos umbrales básicos que tenemos que respetar y evitar superar para que el planeta no colapse por completo. Y básicamente, Johan Rockström, uno de los autores principales de este estudio, junto al Potsdam Institute y el CIE de Estocolmo, desarrollaron este framework, esta metodología. Y lo que dicen es, mirá, tratemos en la medida de lo posible de mantenernos dentro de los límites en 9 áreas específicas y fundamentales para el funcionamiento ecosistémico del planeta Tierra. ¿Cuáles son? El cambio climático, la integridad de la biosfera, la transformación de uso del suelo, la disponibilidad y uso de agua dulce, la contaminación por nitratos y fosfatos, que son básicamente fertilizantes para la producción agroindustrial, tal y como tenemos en la actualidad, la acidificación de los océanos, la polución con nuevas entidades y un montón, que son estos que ven aquí, no sé si llegan a leer, de límites que nosotros tenemos que mantenernos dentro de ciertos umbrales para evitar que todo colapse. Bueno,
en el año 2009, cuando hicieron ese estudio, dijeron, che, hay 3 de esos límites que estamos zarpadamente sobrepasados. Cambio climático, ahora lo vamos a ver en un poquito más en detalle, sobrepasados. No tenemos que superar las 350 partes por millón de dióxido de carbono y estamos muy por arriba de las 400. La pérdida de la diversidad biológica, sobre lo que vamos a hablar la semana que viene. Un dato, yo les decía, estamos atravesando un proceso similar al de la gran extinción del meteorito. Bueno, las tasas de extinciones actuales son entre 100 y 1000 veces superiores a las normales. Es brutal lo que estamos haciendo. Y la contaminación por, en este caso, nitrógeno, pero hay otros. Bueno, la cuestión es, como les digo, para que vean esto, yo les dije 2009, imagínense, el mundo se alertó. Che, nos están diciendo que estamos atravesando 3 límites, tenemos que corregir las cuestiones. Ahora, ¿qué pasa si nos vamos al 2015? Bueno, se actualizaron los datos y lo que nos dicen, che, estamos peor ahora. Porque sumamos además la transformación de uso del suelo, básicamente para la producción de alimentos. Y dice, che, tenés que tratar de que no superes el 15% de la tierra destinada a producción agrícola. Bueno, ya estamos superando ese 15%. Y se suma además la contaminación por fósforo. Y bueno, entonces, che, nos están alertando, estamos peor. La ciencia nos dice, listo, fíjense, 2023. Ahora sumamos nuevos límites planetarios sobrepasados. Los novel entities, que son nuevas entidades producidas por el ser humano, básicamente los microplásticos y otros componentes químicos, y se suman otros más. Pero acá vuelvo a la pregunta, ¿de qué sirve? ¿De qué sirve el dato en sí? Porque cada año salimos todos como locos, sobre todo los que estamos en el tema, a buscar el último dato. El último dato que lo que te refuerza es lo que ya sabías y lo que ya sabés. Y lo que ya sabés va a venir en la próxima. Entonces, lo importante es que tenga un framework. La ciencia nos está dando todo el conocimiento científico necesario para darnos cuenta que tenemos que modificar el patrón. No alcanza. Tenemos que buscar otras narrativas y tocar otras fibras. Por eso, lo que nos dicen 10 minutos, lo que nos dicen algunos de los autores que les traía. Voy a ir más rápido, porque solo quedan 10 minutos, para reforzar lo mismo del conocimiento y el acervo científico que tenemos. Estos son los cortes de los últimos 800.000 años con datos de la NASA de las concentraciones de dióxido de carbono estratosférico, es decir, esa molécula esencial que, entre otras cosas, permitió el desarrollo del Holoceno en el planeta Tierra. ¿Por qué? Porque uno dice, el efecto invernadero es un demonio. No, al contrario. Gracias a la estabilidad de las concentraciones de determinados gases conocidos como gases de efecto invernadero, nuestro planeta fue tan habitable como para permitir que floreciéramos nosotros. Ahora, si se fijan, uno de los límites planetarios que les mencionaba, a partir de 1950, el proceso de la gran aceleración que les mencionaba también, van a ver cómo saltó las concentraciones de esos gases. Y hoy estamos arriba de las 420 partes por millón. Se los digo de forma sencilla. Tenemos que retrotraernos entre 2 y 3 millones de años para encontrar condiciones similares en la atmósfera. ¿Saben qué pasaba hace 2 o 3 millones de años? La temperatura era 5 grados más, entre 4 y 5 grados más. El mar 20 metros más elevado que en la actualidad. Y el dato más interesante para nosotros, los seres humanos no existían. Bueno, y entonces ahí la ciencia dice, che, si comparamos con datos históricos y geológicos y las proyecciones del pasado de cómo se correlacionan las concentraciones de dióxido de carbono y la temperatura media global, la ciencia dice, che, nos dimos cuenta de algo espectacular. Fíjense, básicamente, que siempre que en el planeta Tierra hubo mayores concentraciones de gas de efecto invernadero, ¡puf!, la temperatura también subió con eso. Y todo hace pensar, entre varias otras variables, porque es multidimensional y multivariables que se analizan para esto, que nos vamos a un escenario de 3-4 grados centígrados de aumento de la temperatura. Véanlo mientras voy a buscar un vasito de agua. De 1880 en adelante, el aumento de la temperatura global. Ok. Lo mismo. El dato. Cada uno de los últimos 5 años registramos las temperaturas más altas nunca registradas. El año
pasado, según la Organización Mundial Meteorológica, llegamos a 1,45 de aumento de la temperatura. El límite físico establecido por el IPCC para evitar que todo se derrumbe es de 1,5. Todo hace pensar que vamos a superar ese límite dentro de los próximos 5 años, en todo el año. Y vuelvo a la misma pregunta. ¿Y entonces? Si la ciencia lo viene advirtiendo, ¿qué es lo que tenemos que encontrar? Voy a leer otro parrafito y voy a meterme en otra parte interesante para reforzar lo mismo. Este muchacho se llama Schumacher, es un economista ecológico, entre otras cosas, y a mí me gusta mucho leerlo y citarlo, primero porque es espectacular el librito y lo pueden bajar en internet, está disponible y todo de forma gratuita, lo pueden encontrar en cualquier librería, pero básicamente porque de algún modo él responde a lo que el Club de Roma hizo en los años 70. Cuando el Club de Roma saca en el año 72 su informe de los límites del crecimiento, un par de años más tarde Schumacher saca este libro que se llama Lo pequeño es hermoso. Entre otras cosas de las muchas que dice, lo pequeño es hermoso, el ser humano es hermoso, el ser humano es pequeño. Pero tiene que mantenerse y entenderse en su pequeñez. Por lo que ya desde el vamos, les adelanto, critica toda la lógica de crecimiento exponencial. Pero él dice en los años 70, 76, dice, ¿era necesario lo que hizo el Club de Roma? ¿Es necesario que, fíjense, en los años 70, que metamos toda nuestra información en un ordenador para que una computadora nos diga que estamos pifiando el camino? Y lo dice de un modo más bello que les leo. No hay necesidad de consultar a los expertos económicos cuando las cuestiones son cuestiones de prioridad. Sabemos demasiado acerca de la ecología hoy en día para no tener excusas por los muchos abusos que están ocurriendo en el cuidado de la tierra y de los animales, en el almacenamiento de los alimentos y en su elaboración y en una urbanización imprudente. No es por nuestra pobreza por la que permitimos esos abusos como si no pudiéramos impedirlos. Se debe al hecho de que, como comunidad, no tenemos una creencia firme en ningún valor metaeconómico y cuando no hay tal creencia, se impone el cálculo económico. Esto es totalmente inevitable. ¿Cómo podrá ser de otra manera? Se ha dicho que la naturaleza aborrece el vacío y cuando el espacio espiritual disponible no se llena con alguna motivación superior, se hará necesariamente con algo inferior, con la actitud pequeña, mezquina y calculadora de la vida que se racionaliza con el cálculo económico. No tengo ninguna duda de que la actitud despiadada con la tierra y los animales tiene relación y es un síntoma de una gran cantidad de actitudes, tales como las producidas por un fanatismo por los cambios rápidos y una fascinación por las novedades, técnicas organizativas, químicas, biológicas, etcétera, que insisten en su aplicación mucho antes de que las consecuencias a largo plazo se hayan conocido ni siquiera remotamente. Es brillante. Heidegger diría que es, la novedad. El hecho de estar con el celular y ver y que te tiene abstraído y perdido lo importante en el hecho de que tu atención está todo el día atraída por idioteces. En este caso, por una visión económica que no entiende nada de valor. No sé quién decía que somos capaces de asignarle precio a nada, pero no comprender el valor de nada. Precio sí, valor nada. Vamos a tratar la semana que viene de hablar de el problema fundacional de la teoría de valor de nuestra sociedad que nos impide movernos y devenir de un modo ético. Bueno, y ahora voy a alumbrar el peor de los escenarios posibles para dejarle el escenario a Mary. Porque todos los otros, puntos de los límites planetarios son como tipping points, son puntos de no retorno. Cuando se pasan esos umbrales, existe el riesgo de que se inicie un proceso en cascada de retroalimentación positiva que augura un escenario realmente dantesco. Y a mí me gusta porque este estudio, también elaborado por el equipo de Rockstrom con varios autores, lo muestra de un modo recontragráfico y muy biofísico. Y lo que analizaron es una serie de grandes ecosistemas que cumplen funciones
funciones esenciales para regular las condiciones de nuestro planeta Tierra. Y lo que dice este estudio es, guarda, porque al pasar alguno de esos umbrales que ya hemos pasado, existe la posibilidad de que estos grandes ecosistemas pasen ese punto de no retorno. Un punto de no retorno es cuando se pierde la estabilidad del sistema y el sistema tiene que encontrar un nuevo punto de equilibrio, distinto al anterior, ya no puede volver al anterior. Es como una montaña, te caíste, ya no puedes volver para atrás, te caíste, ahora encontrás un nuevo rumbo, un nuevo punto de equilibrio. El problema es que muy probablemente ese punto de equilibrio no sea apto para la vida humana, al menos tal y como la conocemos. Bueno, yo les traje algunos que para mí son súper claros y que reflejan este escenario crítico. Uno es la pérdida de hielo en el casquete polar, tanto en el Ártico o en la Antártida. ¿Por qué? Bueno, si se fijan acá les traje los cortes en diferentes momentos, en diferentes décadas, y pueden ver cómo en el verano boreal cada vez se fue reduciendo significativamente. El último verano boreal ya no quedó cobertura nívea, no quedó cobertura glaciar. Y esto tiene un efecto súper importante en términos, digamos, biofísicos. Que cualquiera que haya salido con una remera oscura en pleno verano, entiende, modifica el albedo del planeta Tierra. ¿El albedo qué es? Básicamente la cantidad de radiación solar que nuestro planeta puede reflectar o absorber. Entonces, cuando vos tenés un cuerpo oscuro, como el océano profundo en el Ártico, bueno, ¿qué te va a pasar? Vas a absorber muchísimo más calor. Entonces, el océano, que es el gran reservorio y regulador térmico del planeta, absorbe temperatura de un modo brutal. Y para aumentar 0.1 grados toda la masa del océano, imagínense la cantidad de energía que se necesita para eso. No sé si lo podemos mensurar. Bueno, cuando vos perdés esa cobertura de hielo, que es blanca y reflectante, de repente te convertís en una estufa. Empezás a absorber mucho más calor, sobre todo cuando te queda un cuerpo oscuro. Bueno, entonces acá uno de los primeros, digamos, puntos graves que analizan y dice, che, guarda, porque esto está generando un cambio en la cantidad de energía disponible, en la evaporación, en la humedad relativa y demás, que impacta sobre todo el planeta Tierra. Ahora, ¿qué pasa? De repente vos tenés mayor humedad, mayor temperatura, y esa temperatura, entre otras cosas, pega sobre zonas costeras y sobre zonas, por ejemplo, en donde impera el permafrost en el norte de Rusia, de Siberia. El permafrost, no sé si saben, pero básicamente es como una parte superficial del suelo y en algunas cuestiones está más profunda, sempiternamente congelada, digamos, está ahí congelada forever and ever, o al menos que tengamos registros, y que entre otras cosas son miles y millones de microorganismos que se han ido descomponiendo. Pero al quedarse congelados, se convirtieron en un gran sumidero de un gas que es el gas metano, que es uno de los gases de efecto invernadero que tiene la complejidad que es entre 25 y 40 veces más potente en términos de efecto de calentamiento que el dióxido de carbono. Una molécula de metano es 40 veces peor que una molécula de dióxido de carbono. Bueno, las estaciones de medición en el permafrost del norte de Rusia, de la NOAA, en este caso de Estados Unidos a nivel satelital, están empezando a identificar fugas crecientes de metano. Cada vez se están duplicando más y más las pérdidas de metano por derretimiento del permafrost. Mala noticia, porque hay más metano secuestrado en ese permafrost que todo el dióxido de carbono que hemos emitido de 1850 a la actualidad. Imagínense qué puede pasar, o qué va a pasar, si esto se libera. Y traigo otro, más para darle el pie a Mary, que tiene que ver con otro gran ecosistema fundamental que regula las condiciones de nuestro planeta, que en este caso, analizado como problemática, es la sabanización del Amazonas, que a mí me gusta traer para esto un videito que no sé si puse el audio. Si puse el audio queda y si no lo pasamos por alto. Que en realidad, para la mayoría de las personas, cuando uno piensa en el Amazonas, es el pulmón del planeta Tierra. Lo cierto es que, si bien cumple un rol en la generación de oxígeno, no es ese su rol principal. Para nuestra región en particular, ¿saben cuál es el principal rol que tiene el Amazonas? Bueno, es la esponja de nuestro planeta. O, mejor dicho,
de América del Sur. Porque por el proceso de evapotranspiración regula el ciclo hidrológico de todo el subcontinente. Y es el motivo principal por el que tenemos agua en toda la cordillera de los Andes y también es uno de los grandes afluentes de nuestros ríos principales. Y no le llama la atención que los procesos recurrentes de sequía que ha venido sufriendo Brasil e incendios forestales tengan alguna relación con el flujo cada vez más decreciente y las reducciones nunca antes vistas de la disponibilidad en el río Paraná. Todo está completamente vinculado y todo está completamente estudiado y validado por la ciencia. Entonces, este es el video, a ver si funciona. En todos estos años pensé que el bosque tropical era los pulmones del planeta. Y claro, genera mucho oxígeno, pero lo usa todo. El bosque tropical nos ayuda a respirar, pero no por el aire. Hay un río en la Amazonia. No, no ese río. Existe otro río. Un río en el cielo. Si uno pudiera ver en el interior de los árboles, uno vería cómo succionan el agua desde el suelo del bosque. Cuando el agua llega a la parte más alta, la combinación del sol y el viento la convierten en un río caudaloso. Un río volador. Este río de nubes fluye por toda Sudamérica, oscureciendo todo lo que está debajo de él. Hasta que choca con un muro de ladrillos. De aproximadamente 7.000 kilómetros de largo y de un poco más de 6 kilómetros de alto. Los Andes. Las nubes se condensan y se vuelven gotas de lluvia, las cuales bajan por las laderas y fluyen directo hacia la cuenca del Amazonas, erosionando las rocas y convirtiéndolas en sedimento. Y a la espera de estos sedimentos está un organismo extraordinario 4 veces más delgado que un pelo humano. Se llama diatomea. Las diatomeas son el secreto del suministro de oxígeno de la Tierra. Respire una vez. Ahora otra. Ahora piense en esto. Una de esas respiraciones fue totalmente suministrada por esos pequeños bajo el mar. Y ahí sí voy a terminar solo con una idea más y cierro. A mí me gusta mucho un textito que había leído de un filósofo italiano que se llama Giorgio Agamben, que él dice 2 conceptos que para mí están vinculados. Uno, él dice qué es lo que hace contemporáneo a un ser humano de su tiempo. Y él dice que en realidad contemporáneo, la contemporaneidad, no está dada solamente por el hecho de que vos coexistas en un momento dado con otros seres, sino que vos seas capaz de ver, como les decía anteriormente, no las luces, sino las sombras del tiempo presente. Cuando vos ves las dificultades y las sombras de tu tiempo presente y podés actuar en consonancia de esa visualización para echar luz sobre eso, vos sos contemporáneo. Si no, coexistís, pero no necesariamente sos contemporáneo. Me encanta esa idea. Y hay otra idea que dice también en otro texto, que dice, quizás sea cierto que cuando la casa está en llamas, vos podés ver los problemas estructurales. Porque solamente cuando lográs, digamos, desnudar la corteza de la fachada que tenemos nosotros y ves sobre qué estructura está montada, vos podés ver los problemas estructurales. Y cuando vos ves los problemas estructurales, tenés posibilidad de solucionarlos. Y a mí me gusta mucho esa analogía porque literalmente nuestro planeta está en llamas. Y ese incendio físico del planeta Tierra tiene un correlato con nuestro incendio conceptual de nuestra cosmovisión actual. Y en parte ese incendio brutal, tanto físico como conceptual, nos permite, creo yo, como generar o despertar una nueva, civilización de seres contemporáneos. Seres que seamos capaces de darnos cuenta cuáles son los problemas estructurales de nuestro sistema. A fuerza de
digamos, un incendio que definitivamente no quisiéramos que exista, pero existe. Y hay otra frase, y con eso sí cierro, que dice, quizá finalmente el hombre terminará siendo ético, quizá no por necesidad, digo, quizá no por decisión, pero sí por necesidad. Entonces, la posibilidad de migrar hacia un comportamiento ético quizá no nos venga por convicción, sino por la necesidad de un entorno que nos dice o te comportás éticamente, ya vamos a tratar de ver la semana que viene cómo puede ser ese comportamiento ético, o desapareces. Bueno, gracias. Con eso, perdón.